Mi nombre es Ben Shenton. Durante los primeros 15 años de mi vida, viví entre miembros de un culto apocalíptico que creían fervientemente que el mundo acabaría pronto. Estábamos escondidos en nuestro complejo en las orillas del lago Eldon, Australia, protegidos por una muralla de espesa vegetación y alambre de púas. De los 6 niños varones que vivían en el complejo, 5 usábamos el mismo uniforme de terciopelo azul y teníamos el pelo rubio teñido, lo que nos hacía lucir casi idénticos. Participábamos en actividades conjuntas todos los días, incluyendo prácticas de yoga. Pero una mañana de agosto de 1987, nuestro mundo realmente llegó a su fin de una manera que nuestros líderes jamás imaginaron. Esa mañana, después de la práctica de yoga, los niños fuimos horrorizados al ser reunidos por policías uniformados. Hubo gritos, llantos, súplicas, pero nada ayudó. Pronto nos llevaron lejos del terreno de 5 acres hacia un nuevo tipo de mundo que me tomaría años comprender por completo. El mundo real. A nosotros, los niños, se nos dijo que Ann Hamilton Byrne era nuestra madre, pero el cuidado diario y la crianza quedaban en manos de otros miembros del círculo íntimo del culto, mujeres a las que llamábamos tías. Nos levantábamos todos los días a las 5 a.m., dormíamos en literas estilo dormitorio y seguíamos la misma rutina inalterada. Yoga, meditación, educación, deberes y luego a la cama. Gran parte de nuestra educación se centraba en evitar a los extraños a toda costa. Si alguien se nos acercaba y no lo reconocíamos como parte de la familia, debíamos seguir el mantra de invisible, inaudible, desconocido. Estaba estrictamente prohibido comunicarnos con cualquier persona desconocida, para no revelar secretos importantes del culto. Solo se nos permitía comer pequeñas comidas vegetarianas, ya que Ann Hamilton Byrne había prohibido estrictamente todo consumo de carne en el complejo. Cualquier infracción de las reglas era castigada brutalmente. A veces, las tías nos sumergían la cabeza bajo el agua si nos portábamos mal, o nos obligaban a sostener nuestras manos sobre velas encendidas hasta que nos quemaran. Pero nada de eso comparaba con el miedo crudo y desnudo que sentíamos cuando Ann presidía nuestros castigos. Verbalmente nos regañaba hasta hacernos llorar antes de golpearnos brutalmente con sus tacones de aguja, rompiéndonos la piel en más de una ocasión. Estoy seguro de que algunos de los otros niños todavía tienen cicatrices como resultado de sus castigos, tanto físicos como mentales. Otra forma en que Ann ejercía control sobre nosotros y los demás miembros del culto era a través de las drogas. A los niños nos alimentaban con una dieta constante de pastillas que luego descubriríamos que eran sedantes como Valium o Mogadon. Pero los adultos tenían un trato aún peor. A ellos, incluidos los adolescentes mayores, se les obligaba a participar en ceremonias regulares llamadas purificaciones. Durante estas purificaciones, Ann obligaba a los miembros del culto a consumir grandes cantidades de LSD antes de comenzar a lavarles el cerebro, fortaleciendo la devoción de los miembros de la familia hacia ella y solo hacia ella. Odiaba mi infancia, pero era todo lo que conocía. No solo eso, sino que mi sufrimiento era compartido por todos los demás niños. Todos éramos iguales. Todos éramos tratados como si no fuéramos nada especial. Los adultos, liderados por Ann, creaban cada aspecto de nuestra realidad para nosotros. No teníamos absolutamente ningún otro punto de referencia, ninguna narrativa competitiva. Todo eso cambió el día que llegó la policía. Tumbado en la cama de un centro de detención infantil en mi primera noche lejos del complejo, repasé todo lo que había dicho a los funcionarios ese día, preguntándome si había revelado algo que pudiera meterme en problemas con Ann. Me llevó un tiempo aceptar realmente que nosotros, los niños, no volveríamos a Lake Eldon, y que las vidas que se nos había obligado a llevar ya no importaban. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que era libre. Pero a medida que la verdad comenzó a salir a la luz, casi me destruyó. No tenía 15 años como me habían dicho repetidamente. Tenía 14. Me habían dado un año extra a mi edad porque supuestamente ocupaba el lugar de un niño que había muerto un año antes de que yo naciera. Me trataban como un reemplazo, una reencarnación del niño fallecido. Aprendí que Ann no era mi madre en absoluto, que mi madre biológica era una de las tías llamada Joy. Esto fue increíblemente confuso para mí. Nunca me había gustado Joy y nunca me había mostrado ni un ápice de amor o afecto.
Pensar que ella era mi madre biológica fue psicológicamente traumático de maneras que realmente no puedo describir. También salió a la luz que los otros niños y niñas en el complejo no eran mis hermanos. Algunos eran hijos de otros miembros del culto, mientras que otros simplemente eran huérfanos adoptados a través de diversas agencias. Finalmente, y quizás la revelación más obvia, fue que Anne Hamilton Byrne no era la reencarnación de Cristo, ni poseía ninguna habilidad sobrenatural o visión. Era simplemente una mujer, y una mujer muy perturbada. De repente, y sin quererlo, llegué a una etapa de mi vida en la que era cuestión de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles eran las reglas? ¿Cómo funcionaba? Después de horas y horas en la silla de los psicólogos infantiles, finalmente recibí luz verde para comenzar a asistir a una escuela regular en Australia. No hace falta decir que tuve dificultades para encajar. Cada vez que alguno de los otros niños intentaba acercarse a mí, rápidamente los apartaba. No entendía por qué en ese momento, pero más tarde me di cuenta de que era porque cualquier niño en la familia que mostrara signos de unión era separado rápidamente. La amistad era algo que nunca había experimentado, pero aunque tuve que construir amistades, necesitaba puntos en común, intereses compartidos. No tenía ninguno debido al aislamiento que había sufrido y luché contra una depresión severa. Pero la gente a mi alrededor, especialmente los maestros, fueron extremadamente comprensivos con mi situación. El caso del complejo de Lake Eldon y el posterior arresto de los líderes del culto fue noticia nacional en Australia. Todos conocían nuestra historia. Recuerdo que un maestro me dijo que ajustarse a la vida normal tomaría tiempo, que tendría que aprender a relacionarme con la gente. Acepté este consejo sinceramente. Poco después me mudé de un hogar de niños a un hogar de acogida. La familia de acogida era devota, y siento que esto me ayudó a ajustarme a la vida normal de maneras que otras cosas no podían. Comencé a sentirme cada vez más en casa. Eventualmente conocí a una chica, nos casamos y tuvimos 2 hijos, ahora de 18 y 20 años. También he mantenido un trabajo en IBM durante casi 23 años. Siento que lo más importante que debo transmitir a las personas es que, sin importar lo terrible que haya sido la infancia de alguien, sin importar qué revuelo o caos pueda sufrir una persona, nunca es demasiado tarde para ellos. Con personas amables, tiempo y paciencia, siento que casi cualquier persona puede encontrar en sí misma la capacidad de mejorar, de readaptarse, de ganar la felicidad y la paz que todos merecen profundamente. Mi mamá siempre tuvo algo de hippie latente. Soñaba con hacer mochilero por Europa y empaparse de la cultura. Un día, mientras estaba en Suecia camino a comprar un boleto de avión para una nueva aventura, conoció a un hombre tocando una guitarra en una esquina. Él le habló de un hombre llamado Padre David, el carismático líder de un culto religioso apocalíptico que ofrecía a la juventud de su generación un propósito en la vida y una forma de servir a Dios sin unirse a una iglesia. También habló de vivir con el grupo de otros seguidores. El hombre la invitó a cenar y ella se unió al culto conocido como los Hijos de Dios esa misma noche. Mi papá también tenía una vena aventurera, pero también albergaba una insaciable sed de conocimiento. Había sido el mejor de su clase de geología en UC Davis, pero abandonó justo un mes antes de graduarse. En ese tiempo estuvo en constante comunicación con sus 5 hermanos mayores, quienes le contaron que se estaban uniendo a una organización religiosa, los Hijos de Dios, y se mudaban a España para estar cerca de otros miembros del grupo. Mis padres se conocieron en España poco después de unirse al culto de los Hijos de Dios en 1978, y pronto se casaron. Padre David, el líder de los Hijos de Dios, vivía escondido debido a ciertas opiniones controversiales sobre disciplinas infantiles y ciertas libertades que concedía. Estaba prófugo de la ley y se vio obligado a ocultar su verdadera identidad desde un escondite desconocido. Transmitía órdenes y enseñanzas a su siguiente global de casi 12,000 individuos. Padre David también creía que necesitaba reunir un gran ejército para preparar al mundo para el apocalipsis inminente. A mediados de los años 80 ordenó a sus seguidores escapar de los países occidentales y dirigirse hacia países en desarrollo en el este, porque creía que el decadente occidente sería el receptor de la peor ira divina de Dios. Pasé la mayor parte de mi infancia en una isla, completamente ignorante del mundo exterior.
Para cuando era adolescente había vivido en más de 20 países en 3 continentes diferentes. En Tailandia, las puertas que separaban nuestro patio del camino de tierra afuera estaban completamente tapiadas con madera. Por las tardes, a los niños se nos permitía salir durante 1 hora, siempre y cuando nos mantuviéramos dentro del perímetro de los muros. Cuando nadie miraba, yo presionaba mi nariz contra los barrotes de metal de las puertas y miraba hacia afuera, anhelando tanto el mundo del que tanto había escuchado. La hora de levantarse era a las 7 todos los días, y nuestra habitación debía estar impecable para las 7:30. Nos reuníamos en 2 filas ordenadas y permanecíamos a atención. Bajábamos las escaleras y caminábamos por los pasillos como pequeños soldados. A menudo escuchaba sonidos provenientes de las estrechas ventanas cubiertas de pantalla en la parte superior de la casa, los gemidos de las mujeres y la respiración agitada de los hombres. Nos dijeron que los adultos, a quienes llamábamos tío y tía, estaban participando en el amor de Dios y se les animaba a hacerlo continuamente. Padre David había lidiado con el constante conflicto entre sus deseos y su compromiso con la religión. Con los hijos de Dios, encontró una manera de combinar ambos en una unión profana de espiritualismo y placer carnal. Pero a pesar de sus predicciones, el mundo no terminó en 1993. En cambio, Padre David afirmó recibir otra profecía que le dijo que era hora de trasladar a sus seguidores de regreso a Occidente. Mi familia de 13 personas se unió a otros 30 miembros en Chicago. Lo que noté sobre la vida en Estados Unidos fue que la única protección que teníamos del mundo exterior era una cerca de malla. Era una gran diferencia con el compuesto fortificado en Tailandia. También noté lo abundante que parecía ser la comida. Cuando nos despertamos en nuestra primera mañana en América, encontramos un tazón de naranjas en la mesa del comedor. Se nos permitió comer aunque no fuera hora de comer, aunque no tuviéramos hambre, algo que nunca había experimentado antes. Una mañana de febrero del 95 nos reunimos en la sala de estar de nuestra casa para celebrar el cumpleaños de Padre David. Nos dijeron que habría un anuncio especial. Noté que algunos de los adultos habían estado actuando de manera extraña últimamente. Algunos parecían tener una melancolía inusual. Había una extraña sensación de electricidad zumbando en el aire. Luego vinieron las palabras que nunca esperé escuchar. Un amado padre en el Señor ha ido a estar con Jesús. Algunos de los adultos rompieron a llorar de inmediato. El tío Tim, el líder de la casa, dijo que discutiríamos los detalles de cómo la familia seguiría adelante sin Padre David, utilizando la carta, un nuevo libro de reglas emitido por la esposa de Padre David. Según la carta, los adultos ahora podían vivir donde quisieran y con quien quisieran, siempre y cuando diezmaran el 10% de sus ingresos al liderazgo y continuaran convirtiendo a los no creyentes. Gracias a su nueva libertad, algunos adultos pudieron comunicarse con sus familias y parientes después de años de silencio. Mi papá encontró una pequeña casa a pocas cuadras de donde nos habíamos establecido inicialmente. Otra pareja se unió en nuestra nueva casa. Los adultos dijeron a los niños que aún querían ser parte de los hijos de Dios y que pretendían seguir la carta. Nuestros objetivos podrían ser diferentes ahora sin la guía de Padre David, dijo mamá. Continuamos tratando de mantener la rutina diaria que habíamos seguido cuando vivíamos en comunión en el compuesto de los hijos de Dios. Éramos un total de 11 niños en nuestra familia, además de los 3 hijos de la otra pareja. Las mujeres de la familia cuidaban de los niños, mientras que papá, mi hermano mayor y el tío Steven eran responsables de conseguir el dinero que necesitábamos para alimentos y servicios públicos, vendiendo mercancías en ferias locales. Después de pasar 2 años muy difíciles en Chicago tratando de llegar a fin de mes sin ahorros, mi familia se mudó a California para vivir cerca de la hermana de papá. Steven y Mary fueron a vivir con parientes en Filipinas. Finalmente, habían tenido suficiente de vivir como culto. Nadie en mi familia volvió nunca a los hijos de Dios, y ninguno de nosotros tiene algún tipo de contacto con la comunidad. Algunos de mis hermanos siguieron sus estudios superiores. Algunos trabajan mientras que otros sucumbieron al camino de las drogas y el alcohol, como muchos niños que crecieron en los hijos de Dios. No creo que alguna vez pueda explicar completamente lo que es ajustarse a la vida normal, después de ser criado en circunstancias tan anormales. Sé que mi infancia es algo a lo que nunca podré regresar o recuperar. Así que, en lugar de centrarme en el pasado,
He pasado cada día desde que dejé los hijos de Dios eligiendo enfocarme en mi futuro. Ahora, 20 años después de encontrar la libertad, sigo siendo apasionado por la educación y actualmente estoy persiguiendo un segundo grado de posgrado para convertirme en profesor universitario. Eventualmente, quiero trabajar con estudiantes desfavorecidos en colegios y universidades, con la esperanza de ayudarles a encontrar sus propias voces y pensar de manera independiente, después de pasar tanto tiempo como prisionero de la visión de alguien más del mundo. No puedo pensar en nada más importante. La Iglesia de la Unificación fue fundada el 1 de mayo de 1954. Algunos de ustedes pueden haber oído hablar de la Iglesia y de cómo sus miembros a menudo son llamados Munis. Muchos miembros de la Iglesia están divididos sobre este apodo. A muchos nos gusta, pero algunos lo consideran una especie de insulto. Las enseñanzas de la Iglesia de la Unificación giran en torno al fundador, el reverendo Sun Myung Moon. Nos enseñaron que Moon, cuando era niño en Corea del Norte, fue visitado por Jesucristo mismo, quien descendió del cielo para informarle al joven Moon que era su destino llevar a la gente de la tierra de vuelta a Dios. Para lograr esto, Moon recopiló sus pensamientos en un libro llamado El Principio Divino, que se utiliza como texto complementario por los miembros para acelerar el crecimiento de la Iglesia. Moon organizó muchos matrimonios entre miembros. Mis padres fueron emparejados usando fotografías suyas. Moon literalmente tomó una foto de mi mamá y otra de mi papá y los emparejó así para casarse. También la Iglesia organizó ceremonias de bodas masivas. Soy miembro de segunda generación, aunque conozco a algunos miembros de tercera generación. Planeo dejar la Iglesia oficialmente cuando cumpla los 18 años. Si decido quedarme, mis padres buscarían una chica dentro de la Iglesia para que me case, y con el consentimiento de los padres de la chica, me casaría con ella en una ceremonia masiva junto con miles de otras parejas. Mis padres no tienen idea de que tengo la intención de dejar la Iglesia, y no sé cómo reaccionarán cuando se enteren. Honestamente, estoy más preocupado por cómo reaccionarán al hecho de que tengo una novia secreta desde hace 3 años. He estado temiendo el momento en que inevitablemente lo descubran. El texto principal de la religión es el Principio Divino, que básicamente establece que la unidad familiar es la estructura básica en la que debe centrarse todo. Otra idea esencial para la filosofía de los unificacionistas es la idea del amor puro, que implica no tener citas de ningún tipo antes del matrimonio, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y no tener relaciones sexuales durante 40 días después del matrimonio. El amor puro también implicaba que el fundador de la Iglesia emparejara a las parejas para asegurar que el matrimonio fuera puro. Al principio, en las ceremonias de emparejamiento, Moon señalaba literalmente a parejas de personas en una habitación y les decía que se casarían entre sí. A medida que creció la Iglesia, Moon comenzó a emparejar a la gente por sus fotos y eventualmente flexibilizó esta política. La Iglesia también participa en una gran cantidad de trabajo misionero. Mi mamá coreana nació en la Iglesia, pero mi papá se convirtió cuando estaba en la universidad en Estados Unidos. Un hombre blanco con la Biblia apareció en su puerta, predicó las enseñanzas de la Iglesia, y mi papá decidió averiguar de qué se trataba todo eso. Más tarde tuvo un momento con Dios y bueno, aquí estoy. La Iglesia está muy interesada en atraer nuevos miembros, y algunas personas tienen opiniones extremas, pero debo admitir que las personas que he conocido dentro de la Iglesia son algunas de las más amables que he conocido. Existe una actitud honesta que impregna a la Iglesia y a sus miembros. Nos enseñaron que todos somos parte de la misma familia, que todos somos hermanos y hermanas en nuestra fe. De hecho, era bastante genial poder llamarnos hermanos y hermanas. No puedo negar que ese sentido de pertenencia era poderoso. Era divertido sentirse lo suficientemente cómodo con los otros miembros, como para decir con sinceridad que eran tu hermano o hermana, incluso si eran de una raza diferente y lucían muy diferentes a ti. Al público en general, la Iglesia no muestra malicia hacia aquellos que no son parte de ella. Más bien es una actitud de, ellos simplemente no saben que están equivocados. Siempre he mantenido que me gustan las personas, simplemente no las creencias. Algo a destacar sobre la Iglesia de la Unificación es que posee muchas empresas que ayudan a financiarla a través de sus ganancias. Hasta 2010, incluso fueron dueños del periódico The Washington Times.
La cultura coreana impregna la iglesia. A menudo se sirve comida coreana. Se enseña la cultura coreana y muchas palabras que usamos para describir los procedimientos de la iglesia están en coreano. La mayoría de los miembros son japoneses, o al menos en Estados Unidos lo son. No estoy seguro de por qué. El momento en que Moon falleció fue un evento, por decirlo menos. Lloré. Solía ser extremadamente devoto y me gustaba la idea del matrimonio arreglado porque quitaba de mis hombros la carga de las citas y encontrar a alguien. Sin embargo, hubo un gran escándalo cuando la pastora principal de la iglesia, que también era hija de Moon, tuvo un bebé con el director de la banda que tocaba canciones de adoración antes de que ella diera su sermón todos los domingos. Esa fue una época confusa. Supongo que ahora pueden ver por qué, aunque la iglesia presenta una imagen positiva, he optado por dejarla en la primera oportunidad disponible. Puede que no parezca aterrador en exceso, pero créanme, darse cuenta de que no tienes control alguno en tu vida y que esencialmente está en manos de otra persona, eso sí es aterrador de darse cuenta. Howell nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas. Su madre era Bonnie Sue Clark, de 14 años, y su padre, Bobby Wayne Howell, abandonó a la embarazada Bonnie antes del nacimiento de Vernon, debido a las presiones de ser madre soltera, para las cuales no estaba preparada. Bonnie dejó al pequeño Vernon de 4 años al cuidado de su madre, Earlene Clark. En la escuela, Vernon era un solitario y mostraba dificultades de aprendizaje menores, lo que lo alienó de sus compañeros. Fue puesto en clases de educación especial, pero abandonó la escuela secundaria en su 3er año. Esta crianza confusa e inestable caracterizó el resto de la vida de Vernon. Howell tenía 22 años cuando se convirtió en cristiano renacido con la Iglesia Bautista del Sur. Sin embargo, se encontró con deseos por la hija de 15 años de su pastor y oró por orientación. Más tarde afirmó que, mientras lo hacía, abrió al azar su Biblia en Isaías 34:16, que interpretó como una señal divina para tomar a la hija del pastor como su esposa. Sin embargo, el pastor se enfureció y rechazó completamente la idea, lo que llevó a Howell a dejar la congregación. Esto lo llevó a dejar la costa central de Texas y viajar hacia el norte a zonas rurales donde se unió a una rama oscura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Después de varios años integrándose en la pequeña comunidad religiosa, Howell presentó una petición en la Corte Superior del Estado de California para cambiar legalmente su nombre por motivos de publicidad y negocios. El 28 de agosto de 1990 presentó la petición y legalmente cambió su nombre a David Koresh. El lugar al que se había mudado años antes era Waco, y el movimiento religioso se llamaba Davidianos del Ramo. David Koresh fue recibido con calidez cuando llegó al complejo Monte Carmelo en 1982. Era joven, entusiasta y carismático, formando una banda que entretenía a los davidianos y lo convirtió en una figura muy popular. Cuando el líder profético del grupo falleció, su hijo heredó la posición como profeta y líder de la comunidad. Sin embargo, pronto surgieron conflictos entre Koresh y el nuevo líder, quien desafió a Koresh a resucitar a los muertos, para demostrar su supremacía espiritual. Esto fue suficiente para desbancar al joven líder arrogante y perturbado. Presentó cargos contra Koresh, pero los fiscales de Texas le dijeron que se necesitaba evidencia de tal crimen para un arresto. Pronto, el joven líder fue arrestado y acusado de varios delitos graves. Además, como debía miles de dólares en impuestos impagos sobre el centro Monte Carmelo, Koresh y sus seguidores pudieron recaudar el dinero y recuperar la propiedad. Koresh finalmente consolidó su posición como líder supremo de los davidianos del Waco. Koresh era el nombre bíblico del emperador persa Ciro el Grande, quien fue nombrado Mesías por liberar a los esclavos hebreos de la cautividad babilónica. Su primer nombre, David, representa su afirmación de ser descendiente del rey David, de quien descendería el Mesías final. Al adoptar el nombre de David Koresh, se declaraba a sí mismo como una figura mesiánica que llevaba a cabo una misión divinamente comisionada. Koresh también se veía a sí mismo como la mano de Dios en el establecimiento de un reino davídico en la ciudad santa de Jerusalén, en Israel. Creía que ese sería el lugar de su inevitable martirio. Sin embargo, en 1991,
Koresh cambió de opinión y estaba convencido de que sería asesinado como mártir cristiano en los Estados Unidos. Abandonó la idea del común de Jerusalén, insistiendo en que las profecías de Daniel se cumplirían en Hueco, y que Monte Carmelo sería el centro del nuevo reino davídico. Bajo el liderazgo de Koresh, los davidianos llamaron la atención de las autoridades de Texas cuando salieron a la luz acusaciones de abuso infantil. La doctrina de la casa de David llevó a Koresh a tener múltiples hijos con diferentes mujeres en el grupo, basándose en una supuesta revelación que implicaba la procreación de 24 niños por mujeres elegidas en la comunidad. Estos 24 niños servirían como ancianos gobernantes durante el milenio después del retorno de Cristo. La doctrina de Koresh llevó efectivamente a matrimonios con mujeres casadas y solteras en el grupo, supuestamente incluyendo al menos una menor de edad. Sin embargo, una investigación de 6 meses por parte de los Servicios de Protección Infantil de Texas no encontró evidencia alguna, posiblemente porque los davidianos del ramo ocultaron los matrimonios asignando un esposo sustituto a la niña para mantener las apariencias. Exmiembros de los davidianos también afirmaron que una noche Koresh se irritó con los llantos de su hijo Cyrus y físicamente lo agredió durante varias visitas nocturnas a la habitación del niño. Además, un hombre involucrado en una batalla por la custodia con uno de los davidianos visitó el centro Monte Carmelo y afirmó haber visto a uno de los miembros disciplinar físicamente a un niño con un gran palo. En febrero de 1993, un periódico local comenzó a publicar una serie de artículos titulados El Mesías Pecador, investigando y escribiendo sobre el presunto abuso infantil que ocurría en el compuesto Monte Carmelo, además de las acusaciones de mala conducta y el acaparamiento de armas ilegales por parte de Koresh y sus seguidores. Estos artículos provocaron un frenesí entre los residentes de Waco, quienes exigían que se hiciera algo ante un peligro tan evidente para la comunidad local. En respuesta a la indignación pública, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego intensificó la situación, y así, la mañana del domingo 28 de febrero de 1993, comenzó el asedio al Monte Carmelo. Sin embargo, hubo señales preocupantes desde el principio. A pesar de saber que los davidianos del ramo esperaban un asalto por parte de las autoridades federales, el comandante de la Fuerza de Asalto de la ATF ordenó que procediera de todos modos. Los agentes de la ATF también tenían su tipo de sangre escrito en sus brazos y cuellos mientras se reunían en la zona de preparación, siguiendo la recomendación de asesores militares para facilitar la búsqueda de sangre compatible para transfusiones en caso de que un agente resultara herido bajo fuego. Antes de llegar al compuesto, la ATF claramente se estaba preparando para un enfrentamiento. Llegaron al compuesto Monte Carmelo a las 9:45 am, en un convoy de vehículos civiles ocupados por personal uniformado y equipo táctico estilo SWAT. Lo que sucedió después no está claro. Los agentes de la ATF afirmaron que escucharon disparos provenientes del compuesto, mientras que los sobrevivientes de los davidianos afirmaron que los primeros disparos vinieron de los agentes en el perímetro del compuesto. Una explicación posible podría ser que la descarga accidental del arma de un agente de la ATF provocó que el resto del equipo abriera fuego con sus armas automáticas. Independientemente de la causa raíz, la situación en el compuesto Monte Carmelo se volvió caótica. Las balas volaron en todas direcciones. Incluso los 3 helicópteros de la Guardia Nacional que se usaban como distracción comenzaron a recibir disparos. En cuestión de minutos, 4 agentes de la ATF y 5 davidianos del ramo habían sido asesinados en el conflicto, con hasta 30 heridos en cada lado. Koresh mismo había sido herido en el intercambio, con heridas de bala en la mano y el torso. El tiroteo duró 45 minutos hasta que la fuerza de asalto de la ATF comenzó a quedarse sin municiones, pero para su horror, el fuego desde Monte Carmelo se negaba a disminuir. Parecía que poseían un suministro casi interminable. El asalto fue un completo desastre y la ATF se vio obligada a retirarse del compuesto, ensangrentados y conmocionados. Las muertes de varios agentes federales provocaron indignación. A pesar de los intentos de la ATF de iniciar negociaciones con los davidianos del ramo, pronto se encontraron superados por el FBI, que tomó el control del caso después de ese desastroso inicio. Su primer movimiento fue colocar al equipo de rescate de rehenes del FBI en una posición para desescalar el enfrentamiento. Pronto,
El HRT logró negociar la liberación de 19 niños, asegurando su seguridad en caso de un segundo enfrentamiento violento. Los niños fueron luego entrevistados por agentes federales y rangers de Texas, quienes alegaron que los niños habían sido abusados físicamente mucho antes de que comenzara el asedio. Sin embargo, el FBI se enfrentaba a un problema adicional. Los davidianos estaban en contacto telefónico con los medios de comunicación locales, y Koresh dio múltiples entrevistas telefónicas a cualquier medio que estuviera dispuesto a escucharlo. Además, en una cinta de video hecha por Koresh y sus seguidores, presentó a sus hijos y esposas al público en general. El video presentó a los davidianos como víctimas pacíficas de persecución religiosa, negando tener rehenes y afirmando que todos en el compuesto estaban allí por su propia voluntad. Como resultado, el FBI se vio obligado a cortar la comunicación con el compuesto desde el mundo exterior durante los siguientes 2 meses. La comunicación con los que estaban dentro se limitó a una sola línea telefónica dirigida a un grupo de 25 negociadores del FBI. Mientras el asedio continuaba, surgieron 2 facciones distintas dentro de los agentes del FBI que lo manejaban. Un grupo creía que la negociación era la solución obvia, y que la confianza se podía usar para disminuir lentamente la amenaza de los davidianos, hasta que acordaran rendirse pacíficamente. Sin embargo, el otro grupo estaba convencido de que las técnicas cada vez más agresivas eran la única forma de derrotar a un grupo religioso radical como los davidianos. Este último grupo fue victorioso, y en las semanas siguientes se desató una serie de métodos de guerra psicológica contra el compuesto. En un caso, se apuntaron enormes altavoces al compuesto, que constantemente emitían sonidos de aviones a reacción y conejos moribundos para privar a los ocupantes del sueño. Mientras esto ocurría, el FBI comenzó una especie de carrera armamentista, mientras se preparaban para el inevitable segundo asalto. Llegaron al compuesto 9 vehículos de combate de infantería Bradley y 5 vehículos de ingenieros de combate M728, que fueron utilizados para destruir cercas y vehículos propiedad de los davidianos del ramo, a pesar de sus protestas. Estos vehículos blindados condujeron repetidamente sobre las tumbas de los davidianos del ramo muertos durante el asalto inicial de la ATF. Cuando la situación requería una fase de tranquilidad y reducción potencial de la violencia, ambas partes eligieron seguir provocándose mutuamente. En ese punto, era inevitable que se produjera un segundo estallido violento. El 19 de abril de 1993 comenzó el segundo asalto, liderado esta vez por el FBI y la entonces Procuradora General Janet Reno, quien había sido nombrada al cargo solo 2 meses antes por el presidente Bill Clinton. Reno declaró que la urgencia del asalto se debía a 2 razones. En primer lugar, hasta 30 niños aún permanecían en el compuesto y supuestamente estaban siendo sometidos a abuso infantil. Pero en segundo lugar, y quizás lo más interesante, fue la declaración de solidaridad de una mujer llamada Linda Thompson. Thompson se había declarado recientemente general adjunta de la milicia no organizada de los Estados Unidos. Más tarde anunció que el grupo planeaba marchar hacia Washington, D.C., donde los milicianos arrestarían y juzgarían a los representantes del Congreso por supuesta traición a la República. Cuando se enteró del asedio de Waco, Thompson supuestamente declaró que organizaría refuerzos para ayudar a los davidianos del ramo en su enfrentamiento con el gobierno federal. Esto fue extremadamente preocupante, ya que una escalada del conflicto seguramente sería desastrosa y devastadora para todos los involucrados. El asalto comenzó con vehículos blindados de ingenieros avanzando bajo la cobertura de agentes armados con rifles de francotirador calibre 50. Se abrieron agujeros en las paredes del edificio principal para que los vehículos blindados pudieran bombear cantidades crecientes de gas lacrimógeno en el edificio y forzar a los davidianos a salir. Sin embargo, los davidianos fueron resistentes. De alguna manera, incluso con las cantidades obscenas de gas CS utilizadas en ellos, se refugiaron en máscaras antigás y se negaron a ser desalojados de sus posiciones fortificadas en el compuesto. Unas pocas horas después de comenzar la operación, el equipo de rescate de rehenes había disparado tantas granadas de gas en el edificio que comenzaron a quedarse sin ellas. Las granadas que se les reabastecieron eran de variedades diferentes que desde entonces se descubrió que incendiaban los edificios en los que se disparaban. Así que, alrededor del mediodía de ese día,
comenzaron a estallar 3 grandes incendios casi simultáneamente en diferentes partes del edificio, propagándose rápidamente para envolver el complejo. Fuentes gubernamentales mantuvieron que los incendios fueron iniciados por los propios davidianos. Sin embargo, fue en vano. Las imágenes del incendio fueron transmitidas en vivo por las tripulaciones de televisión directamente a los hogares de América. Los davidianos del ramo habían ganado la guerra propagandística y fueron vistos como víctimas indefensas de la opresión federal. Como resultado del segundo asalto, 76 personas murieron en el compuesto Monte Carmelo el 19 de abril. Los eventos del asedio provocaron una avalancha de procesos penales y litigios civiles. Un gran jurado federal acusó a 12 de los davidianos del ramo sobrevivientes, acusándolos de ayudar e incitar al asesinato de los oficiales federales y de posesión y uso ilegal de diversas armas de fuego. 8 davidianos del ramo fueron condenados por cargos de armas de fuego, 5 condenados por homicidio voluntario y 4 absueltos de todos los cargos. Hasta julio de 2007, todos los davidianos del ramo habían sido puestos en libertad de prisión. Nada queda de los edificios hoy en día, excepto componentes de cimientos de hormigón, ya que todo el sitio fue demolido 2 semanas después del final del asedio. Solo una pequeña capilla construida años después del asedio permanece en el sitio. Koresh está enterrado en el cementerio Memorial Park de Tyler, Texas, en la sección de la Última Cena. Aunque los davidianos del ramo están ahora extintos, el deseo de pertenencia, que quizás sea la raíz de todo comportamiento sectario, es algo que continuará plagando a los Estados Unidos y al mundo para siempre. El 20 de marzo de 1995 parecía un lunes normal para los ciudadanos de Tokio. Con el sol elevándose sobre la capital japonesa, casi 14 millones de personas se levantaron de sus camas, desayunaron principalmente arroz blanco y huevos, y se dirigieron al trabajo. Muchos dependían del sistema de metro más grande y ocupado del mundo, con sus 285 estaciones proporcionando un servicio de transporte esencial para casi 9 millones de japoneses cada día. Sin embargo, mientras los legionarios de pasajeros viajaban hacia sus lugares de trabajo, algunos comenzaron a sentirse notablemente mal. Al principio, sus narices comenzaron a gotear, lo que causó poco más que resfriados y no despertó una seria alarma. Los pasajeros simplemente se limpiaban las narices con pañuelos y continuaban con su viaje. Pero pronto muchos encontraron que respirar se había vuelto más difícil. Sus pechos se apretaban y sus respiraciones se volvían más laboriosas. Algunos tenían que jadear por aire solo para mantenerse conscientes. Sus pupilas se dilataron, convirtiéndose en grandes manchas negras en sus ojos que antes eran profundos y marrones. Las personas comenzaron a babear, con saliva espesa cayendo de sus labios, mientras una sensación de náusea intensa comenzaba a instalarse. Un olor horrendo llenó los vagones del metro mientras algunas personas perdían el control de sus intestinos, formándose manchas húmedas en la entrepierna de sus pantalones. Los afectados comenzaron a experimentar espasmos, con sus extremidades moviéndose involuntariamente, hasta que finalmente, como fichas de dominó, comenzaron a caer uno por uno, colapsando en el suelo de los vagones y las plataformas en todo el sistema de metro de Tokio. Los testigos más tarde describirían las entradas del metro como campos de batalla. Inicialmente, los servicios de emergencia japoneses no tenían idea de lo que estaban enfrentando. El personal médico comenzó a entrar en pánico, vacilando en transportar a personas desesperadamente enfermas por miedo a la contaminación. Incluso un hospital se negó a admitir a una persona afectada durante casi una hora. Mientras tanto, en la Universidad de Shinshu, el doctor Nobu Yanagisawa observaba el caos en vivo por televisión. Al principio pensó que era un bombardeo, pero cuando el ataque mortal resultó ser sin sangre, una curiosidad morbosa se apoderó de él. El doctor Yanagisawa comenzó a reconocer los síntomas de los afectados como similares a los de las víctimas expuestas al agente nervioso sarín, con el cual había tratado víctimas después de un ataque con gas en la ciudad de Matsumoto el año anterior. Inmediatamente envió por fax sus sospechas a hospitales de todo Tokio. Finalmente, las autoridades entendieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a construir una imagen de lo que había ocurrido ese día. Descubrieron que varios paquetes de líquido sarín
Habían sido llevados a varios trenes del metro y perforados para que el agente nervioso se difundiera en el aire. Dada la naturaleza confinada del metro de Tokio, esto resultó devastador. El día del ataque, las ambulancias transportaron a casi 700 pacientes a hospitales abrumados en todo Tokio, y casi 5.000 personas afectadas llegaron a hospitales por otros medios. En total, cientos de hospitales trataron a miles de pacientes, cuyos síntomas iban desde leves hasta fatales. Para la tarde, la mayoría de las víctimas que habían experimentado solo síntomas menores habían recuperado la vista y fueron dados de alta, mientras que la mayoría de los pacientes restantes estaban lo suficientemente bien como para regresar a casa al día siguiente. En una semana, solo unos pocos pacientes críticos permanecieron en el hospital, pero el saldo de muertes el día del ataque fue de 8, con 4 más falleciendo en los días siguientes. Una vez establecido que el sarín fue la causa del incidente, las autoridades inmediatamente sospecharon del grupo que se creía estaba detrás del ataque anterior en Matsumoto, un nuevo movimiento religioso conocido como Aum Shinrikyo. Más precisamente, Aum Shinrikyo podría ser descrito como un culto apocalíptico fundado en 1984 por un hombre llamado Shoko Asahara. El culto adoptó creencias de diversas misticismos y religiones, incluyendo el budismo, el cristianismo, el hinduismo e incluso las escrituras de Nostradamus. A pesar de haber crecido como un matón, Asahara afirmaba tener una misión como figura cristiana capaz de cargar con los pecados de los demás. También veía conspiraciones oscuras en todas partes, sospechando enormemente de los francmasones, los judíos holandeses e incluso la familia real británica. Asahara delineó su profecía del fin del mundo a sus seguidores, basada en la idea de que una tercera guerra mundial atómica daría comienzo y describió un conflicto final que culminaría en un Armagedón provocado por bombas nucleares. Las autoridades japonesas finalmente llevaron a cabo un raid cuidadosamente planeado en la sede del culto, ubicada al pie del monte Fuji. La magnitud completa de las actividades de Aum Shinrikyo se reveló por primera vez. La policía encontró explosivos, armas químicas y un helicóptero militar ruso. También descubrieron almacenes de productos químicos que podrían usarse para producir suficiente gas sarín para matar a 4 millones de personas. Otros descubrimientos incluyeron laboratorios para fabricar drogas como LSD, metanfetaminas y una forma rudimentaria de suero de la verdad, así como una caja fuerte conteniendo millones de dólares en efectivo y oro, y celdas de detención, muchas aún con prisioneros. Durante las redadas, Aum emitió declaraciones afirmando que los productos químicos eran para fertilizantes, pero en las siguientes 6 semanas casi 200 miembros del culto fueron arrestados por diversos delitos. El ataque con sarín, el peor incidente de terror en Japón, mató a 13 personas e hirió a miles más. Sin embargo, el incidente dejó un legado duradero. Una víctima murió en 2009 después de más de 14 años de hospitalización y tratamiento. Encuestas realizadas a las víctimas en 1998 y 2001 mostraron que muchos aún sufrían de trastorno de estrés postraumático. Un 20% de los encuestados declararon sentir inseguridad cada vez que viajaban en tren, mientras que el 10% dijo que intentaban evitar cualquier noticia relacionada con ataques nerviosos. Más del 60% reportó sufrir de fatiga ocular crónica y empeoramiento de la visión. En 2018, 7 miembros del culto Aum Shinrikyo que llevaron a cabo el mortal ataque químico en el metro de Tokio, en 1995, fueron ejecutados, incluido su líder, Shoko Asahara. Las ejecuciones se llevaron a cabo en una casa de detención en Tokio, el viernes 6 de julio de 2018. Japón no da aviso previo de las ejecuciones, pero fueron confirmadas más tarde por el Ministerio de Justicia. Sus ejecuciones por ahorcamiento habían sido pospuestas hasta que todos los condenados completaran sus apelaciones finales. Otros 6 miembros del culto todavía están en el corredor de la muerte. Las víctimas heridas y las familias de los fallecidos dieron la bienvenida a las ejecuciones. Reaccioné con calma, pero sentí que el mundo se había vuelto un poco más brillante, dijo Sadatoshi Sano, un director de cine. Será imposible olvidar el incidente, pero la ejecución trae un tipo de cierre. El gran filósofo y moralista John Acton una vez dijo:
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres casi siempre son hombres malos. Nunca hubo una palabra más verdadera y nunca hubo un ejemplo más grande de esto que el reverendo Jim Jones, nacido en 1931 en Indiana rural. James Warren Jones creció en medio de la Gran Depresión. Era un niño brillante y ávido lector, pero sus conocidos de la infancia también notaron rápidamente que era un niño extraño obsesionado con la religión y la muerte. Sin embargo, Jones había formado un fuerte compás moral como resultado de su autoeducación. Una vez habló de cómo su padre estaba vinculado al Ku Klux Klan, contando cómo habían chocado en cuestiones de raza en muchas ocasiones. Esto condujo a un incidente en el que el padre de Jones se negó a permitir que uno de los amigos afroamericanos de su hijo entrara a su casa, lo que causó una discusión que finalmente terminó en divorcio y alejamiento. En 1951, América estaba sumida en el miedo rojo, y las audiencias de caza de brujas de McCarthy estaban en pleno apogeo. Jones estaba indignado por una visión de América que no reconocía, viendo cómo la tierra de las tres razas mostraba una intolerancia flagrante hacia ideas de izquierda, silenciando y poniendo en lista negra a quienes intentaban suscribirse a ellas. Cuando la madre de Nina asistió a una audiencia para el músico Paul Robeson, Jones quedó disgustado cuando el FBI la acosó en su lugar de trabajo por su apoyo a Robeson. Decidió que tenía que hacer algo al respecto. Jones más tarde afirmó que se había preguntado cómo podía demostrar su marxismo. La idea fue infiltrarse en la iglesia. Aunque era conocido como comunista, un superintendente metodista lo ayudó a comenzar y pronto se convirtió en pastor estudiantil en una iglesia metodista local. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Jones chocara con el liderazgo de la iglesia, cuando se negaron a permitirle integrar afroamericanos en su congregación. Jones pudo lanzar su propia iglesia tras su salida de los metodistas, que tuvo varios nombres hasta convertirse en la Iglesia Cristiana del Templo del Pueblo. Para 1960, Jones ya era un activista plenamente desarrollado en el movimiento por los derechos civiles. Durante este tiempo, ayudó a integrar racialmente iglesias, restaurantes, una compañía telefónica local, el Departamento de Policía de Indianápolis y el Hospital Metodista de Salud de la Universidad de Indiana. Cuando se pintaron esvásticas en las casas de dos familias negras, Jones caminó por el vecindario consolando a los locales negros y aconsejando a las familias blancas que no se mudaran. Configuró operaciones encubiertas para atrapar a restaurantes que se negaban a servir a clientes negros y escribió a líderes nazis estadounidenses instándolos a renunciar a su política antiamericana. Cuando fue accidentalmente colocado en el pabellón negro del hospital después de un colapso en 1961, se negó a ser trasladado e incluso comenzó a hacer las camas y vaciar los orinales de los pacientes negros. Las presiones políticas resultantes de las acciones de Jones llevaron a los funcionarios del hospital a desegregar los pabellones. Sin embargo, Jones recibió una considerable crítica en Indiana por sus puntos de vista integracionistas. Los negocios de propiedad blanca y los lugareños fueron abierta y vocalmente críticos con él. Se colocó una esvástica en el templo, se dejó una barra de dinamita en un montón de carbón del templo y se lanzó un gato muerto a la casa de Jones después de una llamada telefónica amenazante. Es evidente que durante estos años formativos, el reverendo Jim Jones no solo era un líder religioso carismático, sino también increíblemente inspirador y justo. Era amado y admirado por personas de todas las razas y procedencias, pero la intensa crítica que enfrentó lo llevó a estar muy deprimido. Los asesinatos de Martin Luther King y Malcolm X habrían sido devastadores para él, destrozando su fe en la idea de que los Estados Unidos podrían ser un tipo de paraíso político en la tierra. Así que Jones comenzó a buscar más allá de las costas estadounidenses lugares para construir su visión del paraíso. Para 1977, Jones había establecido una especie de comuna en el norte de Guyana, en la costa de América del Sur. En su apogeo, el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, conocido informalmente como Jonestown, tenía más de 1,200 personas viviendo y trabajando juntas. La comuna se presentaba como una comunidad comunista benevolente, con Jones afirmando que creía en los comunistas más puros. Su esposa, Marceline, describió a Jonestown como dedicada a vivir para el socialismo, la igualdad económica, racial y social total. Estábamos aquí viviendo en comunidad,
Sin embargo, Jones ya mostraba tendencias autoritarias crecientes y no permitía que los miembros abandonaran Jonestown sin su expresa autorización previa. Jones también controlaba cuidadosamente toda la información que entraba en el campamento, esencialmente estableciendo su propia pequeña cortina de hierro alrededor de la comuna de Jonestown. Jones grababa lecturas de noticias constantemente, transmitiéndolas a través de altavoces colocados por todo el campamento. Estas lecturas de noticias retrataban invariablemente a los Estados Unidos como un villano imperialista insidioso, mientras que las naciones socialistas como Corea del Norte, Zimbabue y la URSS siempre se hablaban de manera positiva. Pero al igual que los países socialistas de los que hablaba tan elogiosamente, pronto comenzaron a surgir escaseces de alimentos en Jonestown. Los miembros de la comunidad comían comidas que consistían, según informes, en nada más que arroz, frijoles y ocasionalmente verduras en algunos días. Como resultado, la comunidad desarrolló graves problemas médicos debido a la desnutrición. La visión de paraíso de Jones comenzaba rápidamente a desmoronarse. En la tarde del 18 de noviembre de 1978, Jones llamó a casi todos los residentes de Jonestown al pabellón principal de la comuna. Durante esta reunión, Jones grabó una discusión de 44 minutos con los residentes en una pequeña grabadora. Esta grabación más tarde sería conocida como La cinta de la muerte, disponible fácilmente para escuchar en línea. La cinta de la muerte incluye el momento en que Jim Jones sugiere por primera vez la idea de que los residentes estarían mejor si todos terminaran sus vidas juntos en masa. Es verdaderamente espeluznante. La miembro del templo Christine Miller argumentó que el templo debería intentar alternativamente un rescate aéreo hacia la Unión Soviética, pero Jim McIlvaine, un exterapeuta que había llegado a Jonestown solo 2 días antes, ayudó a Jones argumentando en contra de la resistencia de Miller a poner fin a su propia vida, diciendo: «Hagamos que sea un día hermoso». Después de varios intercambios en los que Jones argumentó que un éxodo hacia la Unión Soviética no sería posible junto con las reacciones de otros miembros del templo hostiles hacia Miller, ella retrocedió. Sin embargo, Miller puede haber cesado de disentir cuando Jones anunció algo que sorprendió a la congregación: el asesinato del congresista de California Leo Ryan, quien había estado visitando la comuna de Jonestown debido a las preocupaciones de los familiares en los Estados Unidos. El congresista había sido asesinado en el cercano aeropuerto de Port Kaituma. Jones anunció esto a su congregación aterrorizada, bajo el pretexto de que el asesinato del congresista sería el pretexto que los Estados Unidos necesitaban finalmente para destruir la comuna de Jonestown. Los funcionarios estadounidenses ordenarían a la Fuerza de Defensa de Guyana atacar el recinto, secuestrar a sus hijos y acabar con ellos. Durante este tiempo, los residentes más leales de Jonestown prepararon una gran bañera metálica de Flavor Aid sabor uva. Luego envenenaron la mezcla con una combinación de drogas y venenos, especialmente cianuro. En este punto, la congregación estaba rodeada por guardias armados, y los residentes de Jonestown se encontraban en una situación clara: tomar el veneno o ser disparados como traidores a la comuna por hombres armados con Kalashnikovs. Para la mañana, más de 900 personas yacían muertas por envenenamiento y heridas de bala dentro y alrededor del recinto de Jonestown. Jim Jones mismo fue encontrado junto a su silla de mimbre tipo trono, con una herida de bala en su sien derecha, consistente con un disparo autoinfligido. El teniente del culto, Annie Moore, fue encontrada con una nota en la mano. En ella había escrito: Jonestown, la comunidad más pacífica y amorosa que jamás haya existido. El cadáver de Moore mostraba heridas de bala que no fueron autoinfligidas. La historia del reverendo Jim Jones es fascinante, pero parece plantear más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó un activista de derechos civiles, una persona tan llena de amor por sus semejantes, a ser quien ordenó y supervisó la muerte de casi 1000 personas? Nunca hubo un ejemplo más claro de cómo las personas buenas, con amor en sus corazones, también son capaces de los actos más atroces de maldad.